Producciones Pan de Vida presenta al pastor Alejandro Bullón con el curso bíblico Palabras de Vida. Lección número 8. ¿Cuál es el día de reposo? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 dice así: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira, querido, según el relato bíblico, Dios hizo tres cosas con el séptimo día, y el séptimo día, no necesito explicarte, es sábado, porque si tú vas al diccionario y buscas la palabra sábado, verás que dice séptimo día. Y si tú vas al calendario y buscas el sábado, verás que está al fin de la semana, es el séptimo día. Yo creo que en el mundo nadie podría decir que el sábado no es el séptimo día y que el séptimo día no es el sábado. Entonces, ¿qué hizo Dios con el sábado en el inicio de la creación? Dice, primero descansó. Dios descansó. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Primero, Dios reposó. Ahora, si Dios descansó, no era porque estaba cansado. Dios no se cansa ni se fatiga. Entonces, Dios reposó por algún otro motivo que no era cansancio físico. Dios quería enseñarnos alguna lección. Pero el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo. Mira, este micrófono en el que estoy hablando es un micrófono común. Yo lo puedo echar a la basura si quiero. Lo máximo que voy a hacer es perder $100, nada más. Pero si viene Dios y bendice este micrófono, ya tengo que tener un poco de cuidado, porque ya no es un micrófono común, es un micrófono bendito. Tengo que respetarlo más. Pero el texto dice que vino Dios y santificó al séptimo día. Y cuando Dios santifica una cosa, tienes que tener muchísimo cuidado, porque te acuerdas que una vez Moisés estaba en el desierto, vio una zarza ardiendo, y se aproximó y escuchó una voz, la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Ah, querido, tienes que tener mucho cuidado con tocar lo que es santo. Y de acuerdo con el texto bíblico aquí, el sábado es santo, porque Dios lo santificó. Es bendito porque Dios lo bendijo. Y Dios descansó en este día porque quería darnos una lección. Quería que nosotros aprendiésemos algo de él. Pero hay muchos cristianos sinceros que dicen, no, el sábado fue dado para Israel en el monte Sinaí. Cuando le dio a Israel los 10 mandamientos, ahí le dio el sábado. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, porque cuando tú vas al capítulo 16 de Éxodo, y fíjate que solo en el capítulo 20 el pueblo de Israel está en el Sinaí y recibe la ley de Dios. Pero ahora estamos en el capítulo 16, faltan 4 capítulos para llegar al capítulo 20. Todavía el pueblo de Israel no ha llegado al Sinaí. Y sin embargo, mira lo que dice el capítulo 16 de Éxodo, versículos 28, 29 y 30. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Versículo 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Espera un poco. ¿Por qué el pueblo de Israel reposó el sábado si todavía no había sido dada la ley? ¿Y por qué en el versículo 28 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Quiere decir que, aunque los mandamientos, los 10 mandamientos fueron dados en el Sinaí, escritos por la mano de Dios en tablas de piedra, el sábado ya era día santo antes de eso. Y mucha gente dice, no, solo el sábado es el día para los judíos, solo porque fue dado allá en el Sinaí. Y no es verdad.
Por otro lado, ahora vamos al capítulo 20, donde está registrada la ley de Dios. En el versículo 8 está el mandamiento del sábado y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuándo? En la creación. Por eso en el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate, ¿por qué? Porque ya les había sido dado el sábado. Por lo tanto, el sábado no pasó a ser santo a partir del Sinaí. El sábado no fue dado únicamente para el pueblo de Israel. Inclusive, Marcos capítulo 2, versículo 27, dice eso. El sábado fue hecho por causa del hombre, no dice fue hecho por causa del judío. No dice que fue hecho por causa de Israel, fue hecho por causa del hombre. En la creación no había judío. Dios no creó judíos, Dios creó a Adán y Eva, seres universales. Por lo tanto, el sábado era para el ser humano, no era solamente para el judío. Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra? Vamos a Lucas 4:16. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra? ¿Cómo vivió? ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con el sábado? Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En el día de reposo, el sábado, vino a la iglesia, a la sinagoga, conforme a su costumbre. Quiere decir que la costumbre de Jesús era guardar el sábado, era ir el sábado a la iglesia, leer la palabra de Dios en la iglesia. No que él no leyese la palabra de Dios durante la semana, porque hay gente que dice, yo no necesito del sábado para acordarme de Dios, yo me acuerdo de Dios todos los días. Claro, Jesús también se acordaba de Dios todos los días, pero el sábado, conforme a su costumbre, conforme al mandamiento, y él quería obedecer a su padre, entonces el sábado se dirigía a la iglesia. ¿Y qué dice Hechos, capítulo 18, versículos 3 y 4, con relación a la actitud de los discípulos para con el sábado? Mira lo que dice. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Y el versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Mucha gente dice, no, pero Pablo iba a la sinagoga el sábado solo porque quería convertir a los judíos. Pero acontece que aquí el versículo dice, y persuadía a judíos y a griegos. Y los griegos no iban el sábado a la iglesia, porque para los griegos el sábado no era día santo. Por lo tanto, Pablo no iba por causa de los judíos a la iglesia el sábado. Pablo iba porque esa era su costumbre, porque él era un discípulo de Dios, de Jesús, y él quería hacer la voluntad de Jesús. Quiere decir, si Jesús guardó el sábado, los cristianos que quieren hacer la voluntad de Dios también tienen que hacer lo que Jesús hizo, lo que los apóstoles hicieron, guardar el sábado como día de reposo. No, pero yo soy salvo solamente por la gracia. Querido, todos los cristianos somos salvos por la gracia. Nosotros no guardamos el sábado para salvarnos, guardamos el sábado para hacer la voluntad de Dios, porque Jesucristo no dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y San Juan no dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces, si amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, debemos hacer lo que Él hizo, debemos andar como Él anduvo.
Pero hay cristianos que me dicen, pastor, ¿pero Jesús no hizo muchos milagros en sábado? Claro que hizo. Porque Jesús no vino a esta tierra para anular el sábado. Lo que Él vino a esta tierra es para devolverle al sábado el espíritu del sábado, el sentido espiritual que el sábado había perdido en las manos de los judíos y de los fariseos. Porque los fariseos habían hecho del sábado apenas un día para no trabajar. No puede mirar a la izquierda, no puede mirar a la derecha, no puede dar más de 1000 pasos, no puede esto, no puede aquello. Ellos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Para ellos el sábado era día de no trabajar. Pero el sábado es más que eso. El sábado es un día de loor, de alabanza, de adoración a Dios. Es un día para extender la mano a los necesitados. Es un día de salvación, es un día de redención. ¿Por qué Jesús obró sus grandes milagros de redención en el día sábado? Porque quería devolverle al sábado el sentido espiritual de redención. Mira, en la creación, Dios creó el mundo en 6 días. Vio que todo lo que había creado era perfecto y bueno en gran manera. El sábado descansó. Y el sábado entonces se levanta como el monumento de la creación. Ahora viene el diablo y destruye la obra de la creación, deforma la obra de la creación. Y Cristo viene a esta tierra para reconstruir el cuadro destruido de la salvación. Y trabaja. Mi Padre trabaja y yo trabajo, dice el Hijo. Él trabaja por la restauración del ser humano. Y un viernes de tarde, desde la cruz del Calvario, Jesús mira su obra de redención. Estaba todo terminado. Y dice, consumado está. Y el sábado descansa conforme al mandamiento en la tumba. Y ahora el sábado se levanta como un monumento de la redención. Oh querido, el sábado es el monumento de la creación y el sábado es el monumento de la redención. ¿Qué es lo que el hombre hizo en la creación? Nada. Dios lo hizo todo. ¿Qué es lo que el hombre hace en la redención? Nada. Dios lo hace todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Solo recibir, solo aceptar, solo seguir, solo obedecer. Nada más. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios para el pueblo que hace su voluntad, que respeta el sábado, que obedece? Está esa promesa aquí en Isaías, capítulo 58, versículos 3 y 14. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, mira la promesa, entonces, si tú guardas el sábado, si haces mi voluntad en el sábado, entonces, dice el versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Quiere decir, en esta promesa Dios firma. Dios dice, la boca de Jehová lo ha hablado. Oh querido, esta no es promesa de ser humano. Esta es promesa divina. Y la promesa divina es que si tú le devuelves a Dios el día sábado, conforme al mandamiento, si tú haces su voluntad y no haces tu voluntad, si llamas al sábado delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios, entonces dice Dios, yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra. Está hablando de prosperidad, de éxito, de felicidad. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Está hablando de abundancia. Oh querido, Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero Él dice, quiero ver si tú realmente crees en mí. Porque no basta decir que crees en mí. Porque sabes, Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Pero entonces, ¿por qué los demonios no se salvan? Porque ellos creen, pero no hacen la voluntad del Padre. Hacen su propia voluntad. El creer del cristiano es diferente. El creer del cristiano es decir, creo, pero al mismo tiempo hacer la voluntad del Padre. Y Dios tiene una promesa. Si tú andas en mis caminos y haces mi voluntad, entonces
y yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra. Hay otra promesa más. Mira en Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20 dice así: santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Santificad mis días de reposo. Y si tú guardas el sábado, estás recibiendo la señal de Dios en tu frente. La señal de Dios. Si tú guardas el sábado, estás recibiendo la señal de Dios. ¿Cómo las personas sabrán que tú eres hijo de Dios, que tú eres el pueblo de Dios? ¿Cuál es la señal que te va a identificar como el pueblo de Dios? Si tú guardas el sábado. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. La señal de que eres pueblo de Dios es que guardas el sábado. Pero el otro día una persona me dijo: pastor, no, la Biblia dice que la señal es el Espíritu Santo. Y me leyó Efesios capítulo 1, versículo 13, y te voy a leer. Efesios 1:13 dice así: en él también, está hablando el Espíritu Santo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la señal de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? ¿El sábado o el Espíritu? Querido, en la palabra de Dios no hay contradicción. Quien te señala, quien te sella, es el Espíritu Santo. Dice, es el Espíritu que nos sella. Pero ¿cuál es el sello? ¿Cuál es la señal? Mis sábados serán señal entre ti y yo, dice Dios. Entonces, quien te sella es el Espíritu, pero te sella con el sello del sábado. Pero es el Espíritu que hace la obra de sellamiento. Ahora, ¿por qué necesitamos ser sellados por el Espíritu con el sello del sábado? Por un simple motivo. Mira lo que dice en el capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplasen esos vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a grande voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Está hablando de los tiempos finales. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Quiere decir, cuando venga la destrucción final a este mundo, los únicos que serán preservados de la destrucción serán los que han recibido la señal de Dios en su frente. ¿Y cuál es esa señal? El sábado. ¿Y quién es el sellador? El Espíritu. Oh querido, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, abre tu corazón. Sé sensible a la voz de Dios. Deja que el Espíritu hable a tu corazón. Abra tus oídos para entender, abra tu mente para entender. Y recibe el sello del Espíritu, la señal maravillosa de Jesús. Y prepárate para que cuando vengan los tiempos difíciles, tú estés seguro y protegido en los brazos de Dios, porque estás identificado con la señal de Dios. Que Dios te bendiga. Dios sabe que tú eres sincero, Él te ama mucho. Tal vez hay lucha en tu corazón, tal vez estés descubriendo verdades que te asustan. Pero tú eres un hombre sincero. Y Dios sabe de eso y Dios te va a ayudar y te va a guiar a toda verdad.